Vértebras torácicas. La mayoría de las vértebras torácicas son vértebras típicas, ya que son independientes, tienen cuerpo, arco vertebral y 7 procesos para las uniones musculares y articulares. Los detalles característicos de las vértebras torácicas son dos fositas costales hemicarillas bilaterales en los cuerpos de las vértebras. Y aquí podemos observar entonces nosotros en los círculos negros las fositas costales que se encuentran en el cuerpo. Una superior, una inferior, y como son bilaterales, tenemos una igual del otro lado superior y una igual del otro lado inferior. Normalmente dos superiores y dos inferiores para la articulación de las cabezas de las costillas. Las fositas costales en sus procesos transversos para la articulación con los tubérculos de las costillas, excepto en las 2 o 3 vértebras torácicas inferiores, ¿verdad? Y entonces aquí podemos observar las fositas costales en los procesos transversos. Por alguna razón no salió, pero aquí tiene que estar, ¿verdad? Y entonces tenemos 1, 2, 3 fositas costales de cada lado. 6 fositas costales en una vértebra torácica típica, ¿verdad? Un proceso espinoso largo e inclinado inferiormente. Las fositas costales superiores e inferiores, la mayoría de las cuales son pequeñas hemicarías, se presentan emparejadas bilateralmente. Esto es una repetición de lo que ya él dijo. Como superficies planas en los bordes posterolaterales, pero nos da la posición. En los bordes, la verdad es que no hay bordes posteriores, ¿verdad? Ese es borde superior, pero posterior y lateral. Superior e inferior de los cuerpos de las vértebras torácicas típicas. Y aquí tenemos la vista lateral de la sexta vértebra torácica. Podemos observar dos fositas costales en el cuerpo de este lado, dos del otro lado. El proceso transverso con su caría articular o su fosita articular también. Los procesos articulares superiores, inferiores, el proceso espinoso inclinado. Las fositas se disponen en pares sobre las vértebras adyacentes. Una hemicaría inferior de la vértebra superior y una hemicaría superior de la vértebra inferior. Y entonces aquí estamos viendo una hemicaría inferior de la vértebra superior y una hemicaría superior de la vértebra inferior. Y entonces esto forma una única fosa que recibe a la cabeza de la costilla, que tiene dos carillas articulares. No olvidemos el disco intervertebral que se coloca en este punto, ¿verdad? Identificada con el mismo número de la vértebra inferior. Entonces, aquí nos está repitiendo otra vez que la costilla se identifica con el número de la vértebra inferior. Por ejemplo, yo voy a quitar la sexta y voy a poner séptima porque esa es la que tengo aquí en la imagen. La cabeza de la séptima costilla con la carilla costal superior de la vértebra T7. Si fuera T6, la tuviera yo aquí, entonces exactamente lo mismo. La cabeza de la sexta costilla con la carilla costal superior de la vértebra T6 y que se articula con el proceso transverso correspondiente. Las vértebras torácicas atípicas tienen fositas costales completas en lugar de hemicarías. Las fositas costales superiores de la vértebra T1 son más hemicarías debido a que no hay hemicarías en la vértebra C7 y la primera costilla se articula solo con la vértebra T1. Y entonces aquí podemos observar T1 con solo una caría articular completa para la cabeza de la primera costilla. Y por supuesto, la hemicaría para la costilla número 2. T1 tiene una hemicaría costal inferior típica.
Ahí la podemos observar, una hemicaría inferior típica, una completa y una inferior típica. T10 tiene un único par bilateral de fositas costales enteras, un único par, situadas parcialmente en su cuerpo y parcialmente en el pedúnculo. T10 se articula solo con la costilla número 10. Ahí está. La duodécima vértebra torácica también presenta una sola caría, igual que la undécima. Una sola caría. Aquí está el cuerpo, este es el pedículo. Estas dos van a presentar su caría completa en el pedículo. Entonces, T11 y T12 también tienen un único par de fositas costales enteras situadas en sus pedículos. ¿Dónde se localizan las carías articulares para la cabeza de la costilla? En las vértebras T10, T11 o T12 en el pedículo. Los procesos espinosos se proyectan desde los arcos vertebrales, y aquí podemos observar los procesos espinosos cómo se proyectan desde los arcos vertebrales de las vértebras torácicas típicas. Por ejemplo, T6 o T7. Son largos e inclinados inferiormente y normalmente se solapan con la vértebra inferior. Y entonces están viendo ustedes cómo está solapado el proceso espinoso de T7 por el de T6 y el de T6 por el de T5 y así sucesivamente, superior o inferiormente. Recubren los intervalos entre las láminas de las vértebras adyacentes, evitando así que objetos cortantes como un cuchillo penetren en el conducto vertebral y lesionen la médula espinal. Las caras articulares superiores convexas de los procesos articulares superiores, las caras superiores de los procesos articulares superiores son convexas, se orientan sobre todo posteriormente y algo lateralmente. Mientras que las caras articulares inferiores, cóncavas, estas son convexas, las inferiores son cóncavas, de los procesos articulares inferiores lo hacen sobre todo a nivel anterior y orientados lateralmente. ¿Para qué? Para que puedan corresponderse la concavidad con la convexidad y lo lateral con lo medial. Los planos articulares bilaterales entre las respectivas caras articulares de las vértebras torácicas adyacentes definen un arco. Y aquí lo podemos observar cómo se define este arco. Centrado en un eje de rotación dentro del cuerpo de la vértebra. Y entonces imagínense ustedes una varilla de metal en el cuerpo vertebral formando un eje, ¿verdad? El eje de este arco. De ese modo pueden realizarse pequeños movimientos de rotación entre las vértebras adyacentes, limitados por la parrilla costal fijada a ellas y que además están fijas con el esternón. Y entonces esa estructura, que es la caja, tiene movimientos de rotación muy pobres. El esternón es el hueso plano y alargado verticalmente que forma la parte central de la porción anterior de la caja torácica. Recubre directamente y protege las vísceras mediastínicas en general y gran parte del corazón en particular. El esternón consta de tres partes: conformación, el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoides. Algunos mencionan xifoides, yo prefiero sifoides. En adolescentes y adultos jóvenes, las tres partes están unidas mediante articulaciones cartilaginosas, sin condrosis, que se osifican durante la edad adulta media o adulta tardía. El manubrio, como la empuñadura de una espada, con el cuerpo esternal formando la hoja de la espada, es un hueso más o menos trapezoidal.
El manubrio es la porción más ancha y gruesa de las tres partes del esternón. Recordando, un trapecio es aquella estructura geométrica que tiene cuatro lados, pero ninguno es paralelo con el otro. Y entonces, ahora sí, es la parte más ancha y gruesa de las tres partes del esternón. La parte central cóncava del borde superior, borde inferior, bordes laterales, cara anterior, cara posterior, la configuración del manubrio. Y entonces la parte central cóncava del borde superior, la que se palpa más fácilmente es la incisura yugular. Pálpense la incisura yugular, ahí la tenemos. La incisura yugular se acentúa por los extremos mediales de las clavículas, los cuales son más grandes que las relativamente pequeñas incisuras claviculares del manubrio. La incisura es muy pequeña, pero esta porción de la clavícula es más grande, aquí lo podemos observar, y entonces hacen que se pronuncie más esta hendidura, formando las articulaciones esternoclaviculares. Inferior y lateralmente a la incisura clavicular, aquí está, inferior pero lateralmente a la incisura clavicular, el cartílago costal de la primera costilla es fuertemente unido al borde lateral del manubrio, la sincondrosis de la primera costilla. Fuertemente unida. Esta no tiene movimiento como estas otras, porque estas son articulaciones planas. Esta es una sincondrosis. El manubrio y el cuello del esternón se hallan en planos ligeramente diferentes, superior e inferiormente a su unión. La articulación manubrio-esternal. Superiormente tiene esta dirección e inferiormente esta otra dirección. Por lo tanto, su unión forma una proyección, el ángulo del esternón. Entre paréntesis aparece de Lewis, pero ese es el nombre que recibía antes. Ahora es el ángulo del esternón, que también se lo pueden palpar ustedes en el tórax. Pálpenselo, siéntanlo. Pueden sentir algunas crestas transversales, pero la más prominente es el ángulo del esternón. El cuerpo del esternón es más largo. Aquí tenemos el cuerpo del esternón, toda esta longitud. Más estrecho y más delgado que el manubrio y está localizado a nivel de las vértebras T5 y T9. Y entonces aquí tenemos marcado el ángulo del esternón. El ángulo del esternón lo tenemos nosotros entre el disco intervertebral de T4 y T5. A este que está aquí punteado, que corresponde al ángulo del esternón y el disco intervertebral entre T4 y T5, le vamos a denominar nosotros el plano transverso del tórax. En este punto está la incisura a nivel de T3. ¿Por qué sé que es T3? Aquí está la primera costilla, T1, T2, T3. Y aquí está el esternón, aquí está el proceso sifoides, y en este punto está T10. T9. Su anchura es variable debido a sus bordes laterales, festoneados por las incisuras costales. Realmente, un festón es una estructura de piedra, la usaban antes de piedra, que es un saliente en un arco. Y también un festón es cuando ustedes cortan papel y le dejan flecos. Esos flecos que se mueven con el aire son festones. Y entonces son las costillas las que forman los festones, no las incisuras. En personas jóvenes son evidentes 4 esternebras, segmentos primordiales del esternón. Las esternebras se articulan una con otra en las articulaciones cartilaginosas primarias. ¿Cuándo? Cuando somos embriones y cuando acabamos de nacer. 1, 2, 3, 4 esternebras unidas por articulaciones cartilaginosas primarias. Estas articulaciones empiezan a fusionarse desde el extremo inferior
entre la pubertad, la madurez sexual y los 25 años. Perdonen. La superficie anterior casi plana del cuerpo del esternón está marcada en los adultos por 3 crestas transversas que también se pueden palpar. Son de tamaño variable o de sensación más variable. En el hombre son más sensibles que en la mujer, pero todos tenemos esternebras. Representan las líneas de fusión, la sinostosis, de sus 4 esternebras, originalmente separadas y unidas por articulaciones cartilaginosas primarias. Pero aquí ya son la cicatriz de esa articulación, una sinostosis. El proceso sifoides, la porción más pequeña y variable del esternón, es alargado y delgado. Su extremo inferior se encuentra a nivel de la vértebra T10. Aquí estábamos nosotros en T9, entonces está a nivel de T10. Estas son cosas importantes que tenemos nosotros que recordar. A nivel de T10, ¿sí? Su extremo inferior, el vértice, ahí está a nivel de T10. Este no está señalando T10, esta es otra estructura, pero es del abdomen. Aunque a menudo es puntiaguda, el proceso puede ser romo, muchas veces es puntiaguda, como las que vimos, pero el proceso puede ser romo, como en este caso que le busqué, bífido, ¿sí? Puede estar desviado hacia un lado, hacia el otro, o anteriormente y volverse muy prominente, o incluso puede estar un poco profundo. En las personas jóvenes el proceso es cartilaginoso, pero en los adultos mayores de 40 años es más o menos osificado. En las personas ancianas, el proceso sifoides puede estar fusionado con el cuerpo del esternón. El proceso sifoides es un importante punto de referencia del plano medio debido a que, pongan atención en esto, su unión con el cuerpo del esternón en la articulación sifoesternal. ¿Cómo se llama la articulación del cuerpo del esternón con el proceso sifoides? Sifoesternal. Señala el límite inferior de la parte central de la cavidad torácica, proyectado en la pared anterior del cuerpo. Y entonces aquí tenemos nosotros la articulación. Esa línea de unión sifoesternal representa entonces el límite inferior de la parte central de la cavidad torácica. Límite inferior y el límite superior obviamente es arriba. El límite inferior, donde está la articulación sifoesternal. Esta unión es también la localización del ángulo infraesternal. El ángulo infraesternal, arco costal, ángulo infraesternal, formado por los arcos costales derecho e izquierdo. Es un marcador de la línea media para el límite superior del hígado. Quiere decir que ahí también está el límite superior del hígado. El centro tendinoso del diafragma y el borde inferior del corazón. Todas esas estructuras las vamos a encontrar nosotros a nivel de la unión del cuerpo con el proceso sifoides. La articulación sifoesternal. La articulación sifoesternal.